Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Ministra Gerlín Cruz acompañando a la delegación de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Vuelve el festival culinario auténtico a nuestra isla. Así fueron las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay después de su fallecimiento. Deslizamiento de rocas en atractivo turístico del Perú. Un hombre alicorado se coló en una carrera. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con la ministra de Deporte Gerlín Cruz, quien está acompañando en estos momentos a la delegación de 13 atletas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se están desarrollando en este momento en Paraguay, junto también con el Comité Olímpico Arubano. Nuestros colegas de Telefuturo en Paraguay la entrevistaron. La fiesta del deporte tiene su epicentro en Asunción, Paraguay, donde se desarrollan los Juegos Panamericanos Junior en su edición 2025. Y en esta segunda oportunidad ya hay buenos resultados para distintos países, entre los que se destaca Aruba, que ya ha cosechado importantes logros, principalmente en natación. Todo el Team Aruba se encuentra reunido en la capital del Paraguay para el desarrollo de estos 15 días de puro deporte, en donde tendremos, por supuesto, muchos resultados y sobre todo muchas noticias al finalizar este gran evento. Ya tenemos la oportunidad de poder dialogar con la ministra de Deporte, Educación, Juventud, Innovación y Relaciones de Países Bajos. Sí, bueno, mi saludo primeramente a todos los ciudadanos de Paraguay. Muy bien, muy contenta de poder estar acá, agradecida por ser invitada y para experienciar algo así de maravilloso y espectacular. No solamente importante para acompañar a nuestros atletas, pero también para mí como dirigente de un país. Importante también identificar, inspirar, pero también para ver qué es lo que podemos llevar como ideas y posibilidades de colaboración entre ministros, entre organizaciones. Aquí yo he quedado muy impactada positivamente por ver ese desarrollo inigualable que está tomando lugar en Paraguay. Deporte no solamente como la formación de nuestro país, pero también deporte hasta aspecto económicamente se ve la participación de diferentes partners y eso hace una diferencia grande porque incentiva, inspira y para nosotros que estamos planificando para reorganizar la mapa completa en Aruba en la actividad deportiva para también incentivar para el sistema educacional sea más participativo y para crear nuestras atletas tenemos que invertir y a base de lo que hemos visto y experienciado esta semana vamos muy inspirados. Estamos muy contentas, más que claro que Aruba, una isla así de pequeña en la región, participando contra todo el continente americano y dando resultados. Y eso también nos da más ganas para luchar y para invertir en nuestros niños, jóvenes, para que podamos garantizar que puedan conseguir oportunidades para participar no solamente hoy, ahora en estos días aquí en el Pan Am Games Junior, pero también eventualmente adulto y bueno, para llegar también al olímpico, ¿no? Eventualmente. Sí, el deporte pasa por diferente, ya hace muchas décadas el deporte se había visto más como un pasatiempo, pero con el tiempo va viendo que la significación de desarrollar un comunidad y con el aspecto deportivo es mucho más que solamente pasar el tiempo, es más de formar mejores ciudadanos, pero también un aporte al desarrollo general de un país. Y en este momento ya hemos identificado algunos retos y vamos reorganizando poquito a poquito y vamos consiguiendo más ideas. Hoy tuve una conversación muy ameno con el ministro de Deporte de acá y bueno, como él comparte, todo el mundo y todos los países pasan por el mismo trayecto, ¿no? Hay que reorganizar, hay que identificar cuáles son las oportunidades donde hay más potencial para capitalizar y hay que escoger también a veces un top 10 de deportes donde un gobierno
gobierno puede identificar los potenciales y en eso estamos, identificando dónde Aruba podría destacar en el próximo 5 a 10 años, pero también qué requiere eso: capacitación de los entrenadores, asistencia a las federaciones, consultar con la comunidad para ver quién puede ser parte de este proceso, el sector privado, que también tiene aquí en Paraguay un rol muy importante. Así que tenemos que animar allá en Aruba también para que tengamos uniformidad en el gabinete, pero también en la comunidad, para que todo el mundo entienda qué es el visión y más importante es acoplarlo al desarrollo diario, así con el sistema educacional, el manejo de juventud. Y bueno, muy contenta y agradecida por haber recibido esta invitación para experienciar esto. Mis felicitaciones al gobierno de Paraguay y más que claro, aquí estamos muy animados para seguir trabajando. Cambiando de tema, nuestro hospital Horacio Oduber tuvo su camp para los niños que hacen parte no solamente hijos y nietos de los empleados del hospital. Allí tuvieron 3 semanas de pura diversión, atractivos y sobre todo pasaron un tiempo bien agradable. Quem aí que tem hospital de Caba? Sim. Quem ainda vem para Perumé viaja? Ah, vale muito chiquito não. Bom bini viaja mais na de 33 edição de Hospital 2025. Sube el mic. Que vamos para la gozadera full, baby. Shake it. E também o líder da natação tem que mais para assim na songa mais. Meeting agora aqui, mané. Outro ano que vem, turcos da hobby fun, me dá turcos like hobby press. Iya, saya hobi fun itu. Milo akhirnya recomendar para hobi, mana outro musim nabing, barang dua com hospitalita hobi fun, so milo akhirnya recomendar. Borang saya mana bowling, saya lama, saya aktif na mi aktif orang saya aktif senang pasti tu mana hobi, saya aktif junto, mana unga outro, itu saya enak. Nada basta, mi cartama llega, me pasa 5. Desde a mim mês. Agora me dá outra comissão para mim. E agora que arriba a mim mês, me cartama passa 5 cabo. Total de mucha nos chega 190. Pero nada verdel de cima. Desde promete 2 ou 3 semanas agora verdel. Pero en total mucha nanco inscribida está 190 mucha. Não está contando o líder, mucha 190. Ela vai bom, é dada tem su challenge nang, nos sábado tem lugar novo, desde se hasi com nós tem challenge. Me dá tem membro de comissão que dor de trabalho não pode make it, também help nang, pero al beial sempre botem challenges nang, pero me por vista que está um sucesso. Nós make it happen e nós logra 3 semanas para mucha nang com na passa hopidush. Aí que na hay surprise, na by water park. Esse tá outra mani pa nang, pero nanta gusta bowling, nang gusta paddle, nanta gusta lama par de nang. Des nan tintura ko na, pero mita kere ay que highlight out the water park. Hospital de hora que nada nos está beza para nos allá nos lugar. Nós está trabajando de BC para sobre que aanvraag para hospital niet queda, esse não tá bem. E nos meter de lugar para nang, desse sei nos está beza, sei tá next. Para assim nós podemos nos 35 anos bem grande. E inscrição sempre tá abre em abril. Ito net para mim que vakantie de abril e inscription na sali. Ora bosto lo que posters lang e bosto po inscribir mucho na. Quem não está? Isso. Good so. La
La Oficina de Turismo de Aruba se complace una vez más en invitar a toda la comunidad de este próximo 11 al 19 de octubre, pues llega una vez más el Festival Culinario Auténtico, en donde la buena gastronomía combinado con la cultura y mucho más estará en Wilhelminastraat, en el área de Oranjestad. La Autoridad de Turismo de Aruba se complace en anunciar el regreso del Festival Culinario Auténtico que se llevará a cabo del 11 al 19 de octubre. Este evento celebra la herencia culinaria y la diversidad cultural de Aruba, uniendo a chefs locales, talento internacional, estudiantes culinarios y a la comunidad en general. Auténtico refleja la influencia de más de 100 nacionalidades que dan forma a la cultura gastronómica de Aruba, desde recetas familiares tradicionales hasta platos internacionales con un toque local e innovaciones de chefs emergentes. El festival muestra las diversas maneras en que la comida narra la historia de la identidad arubiana. Más que un evento gastronómico, es una plataforma para reconocer el carácter único de nuestra isla y las historias que se esconden detrás de nuestra cocina. El festival inicia con la Semana del Restaurante del 11 al 17 de octubre, en donde durante la cual los restaurantes participantes en toda la isla ofrecerán menús especiales de Auténtico a precios fijos. Al mismo tiempo, se llevarán a cabo las Bucket List Experience en lugares seleccionados, evento exclusivo creados en colaboración con chefs de renombre internacional. La celebración culminará los días 18 y 19 de octubre con un festival culinario al aire libre en Wilhelminastraat, en Oranjestad, en donde más de 30 restaurantes y socios de bebidas se unirán para mostrar la diversidad gastronómica de Aruba en un entorno accesible para el público. Este año, el festival también pondrá en el centro a la nueva generación de talentos culinarios. Los estudiantes de EPB y EPI tendrán sus propios puestos presentando menús desarrollados en colaboración con sus instructores. Con Auténtico, la Oficina de Turismo de Aruba continúa su misión de apoyar experiencias turísticas significativas y de alta calidad que destacan la cultura, creatividad y diversidad culinaria de Aruba. Y empezamos nuestra ronda internacional con el cortejo fúnebre y la despedida en contra del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Allí su familia y su esposa le dieron el último adiós al joven político. Miguel Uribe Turbay, honores de cámara ardiente, paz en su tumba. A las 9 de la noche de este lunes, el cuerpo de Miguel Uribe Turbay llegó al Congreso de la República cubierto con una bandera de Colombia. El féretro del senador del Centro Democrático fue recibido con honores y avanzó por el Salón Elíptico en medio de una calle de honor que con pañuelos blancos rindió homenaje a un hombre que perdió la vida haciendo lo que más amaba, la política. Su cuerpo fue puesto justo al frente del escudo de Colombia y el batallón Guardia Presidencial abrió los honores. Su esposa, quien durante los dolorosos meses ha sido la guerrera y guardiana, no pudo contener las lágrimas. El dolor que nuevamente invadía la vida de la familia Turbay dejaba una vez más una imagen desgarradora para la historia. El último adiós, el último abrazo de la familia Miguel Uribe Turbay fue en cámara ardiente. Miguel regresó una vez al Congreso, no a defender sus ideas, sino a despedirse de este mundo que le arrebató la vida de una manera violenta. Las trompetas se escucharon y en la solemnidad del momento se amplificó el dolor de un país que de pie lamentó la muerte de un hombre que soñaba con llegar a ser presidente. Esta vez en el Salón Elíptico del Congreso no hubo llamados a lista ni se debatió ninguna ley este lunes. En medio de lamentos, abrazos y llantos de dolor, cientos de personas se reunieron para despedir a Miguel Uribe Turbay.
Y es que fueron 2 meses en donde él estuvo luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, después del atentado que sufrió por parte de un joven de apenas 13 años de edad. Durante estos 2 meses, tanto cirujanos y médicos de la fundación intentaron escapar de su vida. El sábado 7 de junio, la Fundación Santa Fe de Bogotá recibió a las 8:30 de la noche al precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay en un estado crítico tras haber sido impactado con arma de fuego. Pero minutos antes, Uribe Turbay recibió primeros auxilios por el personal de una ambulancia que pasaba por la zona de Modelia, lugar del atentado en el occidente de Bogotá, y fue remitido a la Clínica Medicentro en Fontibón. Cuando nos hicieron la parada, pues nos dijeron que por favor lo auxiliáramos. Las lesiones intracraneales eran de máxima gravedad, razón por la que ingresó esa misma noche a su primera intervención neuroquirúrgica en la Fundación Santa Fe. Desde ese momento, el equipo médico dentro de la sala de cirugía fue liderado por el doctor Fernando Hakim y el director médico Adolfo Ginás. Mientras los médicos enfrentaban una batalla contra el tiempo, afuera de la Fundación Santa Fe se encontraban grupos de ciudadanos solidarios que encendieron por primera vez una vela en nombre de Miguel Uribe Turbay. No más guerra, no más odios y toda la fuerza para Miguel, para que salga adelante. A las 9:20 de la mañana del 8 de junio, la clínica informó que Miguel Uribe había sido trasladado a la unidad de cuidado intensivo y que su estado revestía la máxima gravedad. La esposa del senador, María Claudia Tarazona, le pedía al amor de su vida regresar a ella y por primera vez salió del centro médico para extender una conmovedora invitación a todos los colombianos. Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte. Su hermana María Carolina Hoyos hizo público el mensaje en donde le expresaba que su mamá, Diana Turbay, estaba junto a ellos, a cargo de un milagro que forjaba su esperanza. Quiero dar las gracias. Gracias a quienes donaron su sangre. Gracias a los millones de colombianos y personas de todo el mundo por sus oraciones. La primera semana fue clave para lograr mitigar el impacto de las lesiones que tenían al senador en cuidados intensivos. Su estado para el 9 de junio seguía siendo crítico y tenía escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos. Pero 2 días después se encendía una luz. El senador se encontraba estable dentro de un estado crítico y las intervenciones realizadas daban indicios de mejoría neurológica. Disminuía poco a poco el edema cerebral. Pero el 16 de junio tuvo que ser trasladado de nuevo a la sala de cirugía para una intervención de urgencia por un sangrado intracerebral agudo. Salió estable de esa cirugía y empezó poco a poco a enfrentar un nuevo capítulo, procedimientos de traqueostomía, gastrostomía, sedación y soporte ventilatorio permanente. Y en medio de ese avance, el 14 de julio la Fundación Santa Fe informó que había una respuesta favorable y que empezaría una etapa de neurorehabilitación. 26 días después de ese avance, el equipo médico informó que el 9 de agosto el estado clínico volvía a ser crítico tras una hemorragia en el sistema nervioso central que enfrentaban a Miguel Uribe a nuevas intervenciones y sedación profunda. En las últimas horas, tras ese parte médico, todos siguieron trabajando por revertir su estado y hacer realidad las plegarias que por semanas fueron elevadas por miles de colombianos, pero esta vez no hubo un pronunciamiento esperanzador. La Fundación Santa Fe de Bogotá comunicó en la mañana de este lunes el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Cambiando de tema, en el Perú, un atractivo turístico terminó en tragedia después de deslizamientos de roca. Según lo que indicaron las autoridades, personas estaban disfrutando de un día en el río cuando por culpa de un deslizamiento 2 personas fallecieron. El caos y la angustia se apoderaron de los visitantes. Lo que comenzó como una jornada turística en la catarata Velo de la Novia terminó en tragedia al mediodía. Tranquila. 2 personas perdieron la vida, identificadas como Carlos César García, de 66 años, y una menor de edad, luego que un deslizamiento de rocas arrasara una parte del concurrido balneario, ubicado en la provincia de Padre Abad, Ucayali. El hecho dejó también a varios heridos, quienes fueron trasladados de emergencia a Pucallpa para recibir atención médica tras sufrir graves lesiones. Ya aquí tenemos el listado de las personas afectadas, son 17 personas, 2 fallecidos, tanto la niña Guía y Carlos César. Hemos hecho para que los heridos que
se sientan de gravedad, vengan hacia el Hospital Amazónico aquí en Pucallpa para poder atenderlo mejor. Según el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, estos deslizamientos son comunes en época de lluvias. Sin embargo, en los últimos días no se registraron precipitaciones intensas. Los derrumbes siempre se han dado no solo en el Velo de la Novia, sino a lo largo del Boquerón de Padre Abad, pero en época de lluvia, ¿no? Cuando hay intensas lluvias, pero ahora no ha sido fuerte la lluvia, pero a pesar de ello hemos tenido el deslizamiento que el día de hoy ocurrió. El gobernador anunció que se contratará a un especialista para supervisar el lugar y ejecutar mejoras a fin de prevenir nuevos incidentes. Cambiando de tema, el gobernador del estado del Táchira ha indicado que hay más presencia de la Guardia Bolivariana en la frontera entre Colombia y Venezuela, porque según lo que él ha indicado, al parecer podrían estar haciendo invasiones, según él, por parte de los Estados Unidos. El gobernador Freddy Bernal ratificó que ninguna amenaza extranjera hará de las suyas en territorio venezolano, pues está totalmente blindado. Entramos en una alerta, ¿verdad?, a lo largo y ancho de toda la República Bolivariana de Venezuela y especialmente en nuestra frontera, porque lamentablemente, y lo sabe el presidente Petro, Colombia ha sido tomada en varias oportunidades para formar mercenarios, para montar falsos positivos, para atacar a la República. En el año 2019 fue el terreno donde pretendieron invadir el país y seguramente puede haber esas pretensiones. Pero gracias a Dios hay un presidente socialista en Colombia y hay un presidente que no se va a prestar bajo ninguna circunstancia para hacer una base de operaciones de Estados Unidos contra Venezuela. Bernal informó que los controles en la frontera con Colombia están reforzados como de costumbre. Descartó cierre de puentes internacionales. Esto es una frontera de paz. Nosotros tenemos desplegado a lo largo de la frontera más de 2.400 hombres, pero en forma permanente. Tenemos control de los pasos, de todos los pasos formales y también de los pasos irregulares. Es un estado en paz y seguirá en paz. Y yo le he dicho al pueblo del Táchira, cada quien sigue en su tarea normal. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Casos prevenibles de demencia según un estudio. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi, isleta, Pansigi, cuídanos cultura, se estar aportando, los Aruba, dushi, tera, man, unen y van ayuda, sigue que tradición, de siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte y danza, se estar aportando, cultura del futuro, se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. El nuevo Down Intense deja mi ropa oliendo rico y perfumada. Me da una sensación como de recién bañada en la mañana, porque tiene una tecnología única de cápsulas con esencia pura que liberan un perfume intenso y delicioso que me dura todo el día. Prueba el nuevo Down Intense.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según diferentes estudios, la demencia deriva problemas en lo que trata la salud mental, pero también en la parte psíquica de las personas. Pero, según lo que han indicado algunos estudios, hay algunos tratamientos para así poder ayudar a las personas que sufren de demencia. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una preocupación reciente. Los investigadores de los Institutos para la Salud de Estados Unidos estiman que el 42% de los estadounidenses mayores de 55 años eventualmente sufrirán de demencia, y debido al envejecimiento de la población de este país, el número de nuevos casos de demencia se espera que se duplique para el 2060, pero un nuevo estudio indica que muchos de estos casos no tendrían que ocurrir. Lo destacable es que cerca de un 40%, casi la mitad de los casos de demencia, son prevenibles. El doctor Sanjay Gupta dice que mucha gente cree que no es mucho lo que pueden hacer para prevenir o revertir la demencia, pero un reciente estudio indica lo contrario. La investigación realizada en Estados Unidos analizó a más de 2,000 personas de edades entre 60 y 90 años, quienes se encontraban cognitivamente bien, pero no llevaban un estilo de vida precisamente saludable. Luego de haberse sometido a un programa estructurado que incluía ejercicio regular, una dieta mediterránea rica en alimentos a base de plantas y grasas saludables, entrenamiento cerebral, sociabilización y monitoreo constante de la salud, disminuyeron las probabilidades de desarrollar demencia. El doctor Gupta dice que estos cambios en el estilo de vida aplicado a otras personas que ya habían presentado un declive de sus habilidades cognitivas ayudaron a mejorar los síntomas. Llevar a cabo 20 semanas de una dieta vegana, ejercicio de fortaleza muscular, tratamiento contra el estrés y terapias de apoyo en línea dieron como resultado que los efectos de la demencia se detuvieron o hasta disminuyeron. Y a esta hora, en nuestra sección de las más virales, les mostramos cómo un hombre bajo los efectos del alcohol allí se coló en una carrera en Brasil, y lo peor de todo es que la ganó. La imagen de Isaac, un hombre en estado de ebriedad, calzando unas cholas y sumándose sin aviso a una carrera de 8 kilómetros en Garrafão do Norte, en Brasil, se ha convertido en uno de los episodios virales más comentados en los últimos días. El protagonista no solo completó el recorrido junto a corredores profesionales, sino que recibió una medalla y el reconocimiento de toda la comunidad. Su historia, marcada por la espontaneidad y el humor, trascendió el ámbito deportivo y generó una ola de simpatía en redes. El episodio ocurrió en las calles de Garrafão do Norte, en donde las cámaras del evento captaron el momento en que Isaac, sin inscripción previa y visiblemente ebrio, se incorporó al grupo de atletas en el instante de la largada. Vestido únicamente con ropa informal y como unas chancletas, desafió las expectativas de los organizadores y espectadores, quienes suponían que abandonaría la prueba tras unos pocos metros. Sin embargo, y contra todo pronóstico, Isaac completó la distancia y cruzó la meta junto al resto de los participantes, lo que generó una reacción inmediata tanto entre el público presente como en las plataformas digitales. Las imágenes de Isaac, desprovisto de cualquier equipamiento deportivo, circularon rápidamente en redes y lo convirtieron en tendencia. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar con su gran campaña. Ceitar presenta su Hybrid Start, el servicio perfecto para que comiences el año escolar con mucho éxito. Este paquete tiene un costo fijo de 55 florines por mes, con un plan mensual de 20 gigabytes de datos y 10 florines en crédito prepago. Logra todas tus metas escolares sin estrés. Aprovecha y adquiere tu Hybrid Start con un contrato de 2 años y recibe un precio especial de 324 florines en el Samsung Galaxy A16 con 128 GB con tu paquete Hybrid. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Nos encontramos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.